Un alma en pena o ánima en pena es una figura recurrente en numerosas mitologías a través de las épocas de la humanidad. Es definida básicamente como el fantasma o el alma de una persona que después de morir vaga sin descanso, quizá por miedo a trascender a la luz o al castigo divino. Y ya que al no poder encontrar el camino al más allá, deambula en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Uno de los casos más sorprendentes que involucraron a estas presuntas entidades sobrenaturales fue protagonizado por el fallecido religioso Cipriano Urgel y Villahermosa, nacido en 1918 y fallecido en 1985, un venerado cura filipino que fue ordenado sacerdote a los 27 años de edad, el 17 de marzo de 1945, y que tras más de 2 décadas y media sirviendo a la Iglesia y a su comunidad, se convirtió en el primer arzobispo de la arquidiócesis de Palo en 1982. Originario de la localidad filipina de Ilongos, Leyte, el padre Urgel ejerció como párroco de la pequeña localidad de Tanahuán desde febrero de 1951 hasta marzo de 1960. Precisamente cuando desempeñaba esta función, el 8 de diciembre de 1951, el sacerdote, que por aquel tiempo tenía 33 años de edad, viviría una extraña experiencia sobrenatural, días después que el devastador tifón Ami asolara las costas de Filipina e inundara la ciudad de Tanahuán durante semanas. El padre Cipriano Urgel, ante tal destrucción causada por el tifón, que no solo causó millonarios daños materiales, sino que también cobró centenares de vidas, se encerró en las paredes de la capilla de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para orar por los muertos. Una vez dentro, el sacerdote rezó en latín el responso, la tradicional oración latina por los muertos, pues por aquella época las oraciones se pronunciaban en latín antes de las reformas liberalizadoras del Concilio Vaticano II de 1962. El joven padre Urgel estaba rezando el Ave María en latín en voz baja cuando, según su propia versión, escuchó una voz de algún lugar que respondía con la frase Santa María. Sancta Maria, Mater Dei. El sacerdote extrañado miró a su alrededor, pero dentro de la capilla no había nadie más que él. Levemente asustado por la experiencia, el sacerdote dejó de orar y se retiró a su habitación a descansar, aunque debido al extraño episodio apenas durmió esa noche. En la noche siguiente el padre Urgel nuevamente oró en latín el responso, pero cuando comenzó a orar el Ave María, esta vez fueron varias las voces que respondieron con la frase Santa María. Una vez más, el padre miró a su alrededor y descubrió que era el único dentro de la capilla. En lugar de dejarse asustar nuevamente, Urgel prefirió seguir rezando, pronunciando la oración del Santo Rosario, y esta vez fue un coro de voces el que le respondió, alcanzando un gran crescendo. Urgel continuó con su comunión nocturna con las voces extrañas hasta que éstas disminuyeron en frecuencia y luego se perdieron en lo profundo de la noche. Asombrado por la sobrenatural experiencia del padre Urgel, comenzó a investigar en los días siguientes la historia de la capilla de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, descubriendo que el lugar donde se había edificado en la década de 1870 había sido el emplazamiento de un antiguo cementerio. El padre Oliver Manso, un teólogo ordenado en Roma y asistente del párroco de la Iglesia del Santo Niño en la ciudad filipina de Tacloban, se enteró varios años más tarde de la extraña historia protagonizada por el padre Cipriano Urgel, un episodio que comenzó a transmitirle oralmente por miembros del clero a otros miembros de la Iglesia filipina a través de los años, y tras investigar los detalles del hecho concluyó que la historia era verídica, sobre todo tomando en cuenta la impecable trayectoria evangelizadora del padre Urgel, un sacerdote santo que cuidaba su rebaño e hizo grandes cosas para la gente sencilla. Según recordó Marina Dorgeo,
catequista y trabajadora de la iglesia de 75 años, que fue una de las personas más allegadas al religioso, quien falleció el 22 de abril de 1985 a la edad de 66 años. Según el padre Manso, las voces de ultratumba que acompañaron en misa al religioso en esas 2 lejanas noches de 1951 no fueron otra cosa que almas perdidas que hicieron su camino de regreso y que finalmente encontraron su descanso eterno. Fundada en el siglo XVI, la parroquia de Santa Catarina es un monumento histórico de la Ciudad de México. Se encuentra en el barrio de La Lagunilla y es la parroquia principal de la zona. El propio Hernán Cortés fue un gran impulsor de su construcción. La iglesia es casi tan antigua como la ciudad. Fue testigo y víctima del terremoto de 1985, así como del 2017. Por su ubicación e importancia para la población, fue un centro común de celebraciones. Desde esta iglesia se iniciaban muchas procesiones en fiestas de otros santos. También llegó a albergar la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A la fecha, muchos turistas visitan la iglesia por la belleza de su estilo barroco, pero también para escuchar la tétrica leyenda que encierra sus muros. En la época de la colonia en el barrio de La Lagunilla existió un padre muy querido por todos. Era un hombre que vivía de acuerdo a los votos que había tomado. El padre, Gabriel Denia, era un alma piadosa. No perdía oportunidad para ayudar al prójimo. Siempre estaba disponible para escuchar las penas de la gente. Vivía de manera austera y sinceramente no ambicionaba nada. Aunque, como es común, una persona tan caritativa da de qué hablar. Había quienes creían en el padre Denia, tenía algo que ocultar. No creían que fuera posible tanta bondad congregada en una sola persona. Algunas personas lo habían visto caminar por la calzada de Belén en dirección al norte, a las 12 de la noche. ¿A dónde iba el padre? Se dirigía a la iglesia de Santa Catarina. Muchos lo habían visto entrar y encerrarse dentro. Atrancaba la puerta para estar solo. Pero, ¿por qué? Las malas lenguas especulaban lo peor del padre. Un día, los rumores llegaron a los oídos del licenciado Cimbrón y del regidor Salcedo. Ellos eran buenos amigos y aunque eran importantes en su comunidad, no eran particularmente cercanos con el padre Denia. Como muchos, pensaron mal de lo que estaría haciendo el padre por las noches en Santa Catarina. Cimbrón y Salcedo se pusieron de acuerdo para ir por la noche a Santa Catarina antes de que dieran las 12. Pasarían la noche ahí para estar presentes cuando el padre Denia se encerrara en el recinto, y así lo hicieron. Se escondieron dentro del confesionario y esperaron a que las campanas anunciaran la medianoche. No tardó en llegar el padre Denia, como era su costumbre. Cerró bien la puerta hasta que se aseguró que nadie podía entrar. Caminó hacia el altar y una vez allí se puso de rodillas, sacó su rosario y comenzó a rezar. Cimbrón y Salcedo lo observaban desde el confesionario y comenzaban a aburrirse cuando notaron algo inusual. Por debajo de la voz del padre Denia se escuchaban susurros de hombres y de mujeres. Estas voces respondían a las plegarias del padre. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, rezaba el padre. Y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, respondía el coro de voces. Cimbrón y Salcedo quisieron creer que habían visto mal y que el padre había entrado acompañado, pero había algo extraño en las voces. El murmullo les helaba la sangre. Intuían que no eran voces de este mundo. Giraron la mirada a las bancas y vieron lugares ocupados por los espectros. Eran fantasmas, almas en pena, que se congregaban alrededor del padre Denia, esperando conseguir por fin el descanso eterno. Ni el licenciado ni el regidor podían creer lo que veían. Era tan espeluznante que ni siquiera pudieron gritar. El padre Denia no había notado a los intrusos, por lo que continuó con el rosario. Pronto la iglesia de Santa Catarina estuvo repleta de ánimas. El padre seguía rezando sentidamente por ellas y Cimbrón y Salcedo, cada vez más atemorizados, trataban de mantener la compostura en el confesionario, pero entonces ocurrió lo increíble.
Las imágenes de los santos comenzaron a llorar y a moverse. La imagen de la mismísima Virgen bajó de su pedestal para consolar al padre Denia. Fue entonces cuando Salcedo y Cimbrón no pudieron más. Comenzaron a gritar despavoridos. Los alaridos sacaron al padre Denia de su trance. Al percatarse de que no se encontraba solo, mantuvo la calma. Se dirigió a los caballeros y los tomó del brazo para sacarlos de la iglesia de Santa Catarina. En el camino a la salida, las ánimas posaron sus gélidas miradas sobre los dos hombres. El padre Denia hizo lo mejor que pudo por calmarlos. Una vez afuera, el padre Denia los acompañó a sus casas junto con la ronda de noche para no caminar en la oscuridad. Una vez en casa, ambos hombres hablaron de lo que habían visto. Por supuesto, no todos les creyeron, aunque fue curioso cómo los días siguientes la pasaron enfermos, sirviendo en fiebre y hablando incoherencias. Decían arrepentirse de haber visto lo que no debían y al poco tiempo murieron. Después del hecho, nadie más se atrevió a seguir al padre Denia en sus caminatas nocturnas y mucho menos entrar con él a la iglesia de Santa Catarina. Las personas que creyeron en el relato de Salcedo y Cimbrón decían que era por la devoción del padre que podía congregar a las ánimas del purgatorio para pedir por su descanso eterno, aunque como siempre no faltaron los escépticos que estaban seguros de que Salcedo y Cimbrón habían visto alguna otra cosa, algo tan terrible que los había enloquecido al grado de decir esas cosas. De cualquier forma, la leyenda se cuenta al día de hoy y se conserva a la memoria del padre Denia. La iglesia de Santa Catarina sigue siendo visitada por devotos y por curiosos que conocen esta historia. El siguiente relato le sucedió a Santa Magdalena de Pazzi, nacida en 1566 y fallecida en 1607, una monja carmelita en Florencia, Italia. Una tarde, mientras oraba en la capilla del convento junto a otras hermanas de la congregación, esta santa entró en un éxtasis profundo. A los pocos segundos se la oyó susurrar: «Sí, acepto ir». Con estas palabras contestaba su ángel de la guarda, quien le había invitado a acompañarle al purgatorio para descubrir cómo era éste y lo que ocurriría entre sus tinieblas. Las monjas que en ese momento andaban junto a Magdalena la miraron llenas de miedo y espanto al descubrir sus bruscos movimientos, lamentos y gritos. La santa no había hecho sino entrar en los abismos del purgatorio, experiencia que luego relató magníficamente en un escrito que aún hoy día se conserva en el Vaticano. Durante estos sobrenaturales momentos de visión, Santa Magdalena anduvo durante cientos de minutos totalmente encorvada, como si su espalda cargara un tremendo peso. También relató que escuchó grandes gritos de dolor, expresiones de tristeza y enorme arrepentimiento. Después el ángel la llevó a los estadios más profundos del purgatorio, en donde descubrió, llena de espanto, que entre las almas también purgaban monjas y sacerdotes.